Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Muchas informaciones importantes, realmente importantes, no de las que alguna gente hace que sea importante por las posibilidades que tiene de hacerlo. Una de ellas, la más importante para mí, es una información que ha servido el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que tiene a su cargo el economista Isidoro Santana. Informaba que en los estudios que se han venido haciendo los últimos 4 años, la pobreza en la República Dominicana ha disminuido en 11.8%. 11.8%. Es decir, que en 4 años, eso estamos hablando de casi de un 2.5% por año. Es una información y un ritmo realmente importantes. Se refiere al índice de pobreza multidimensional que identifica carencias, dice la información, en los ámbitos de la salud, la educación y el nivel de vida. Óigalo bien, salud, educación y nivel de vida. El estudio realizado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo indica que en estudios anteriores situaban a la pobreza en la República Dominicana en un 34.9%. Estamos 34.9%, prácticamente el 35% en el 2012. Es decir, a la llegada del presidente Danilo Medina. Ahí este índice de pobreza multidimensional andaba por el 35%. Al momento actual, eso quiere decir que estamos en el 23.1%. 23.1%. ¿Cómo es posible medir esa evolución de la pobreza en la República Dominicana? Pues los mecanismos están ahí, están los estudios, están las estadísticas de la Oficina Nacional de Estadística, etcétera. ¿Qué influye para que la pobreza haya venido descendiendo? La pobreza extrema prácticamente en la República Dominicana está en proceso de extinción. Estamos hablando ya de pobreza en otros niveles. Actualmente, para entender por qué ha ido descendiendo la pobreza en la República Dominicana desde el 35% hasta 23.1%, hay que entender lo que ha estado ocurriendo en esos últimos 5 años. Uno de estos factores que inciden en la disminución de la pobreza son las masivas construcciones escolares. Dice que involucran a recursos de las comunidades. Cuando usted focaliza el trabajo con la pobreza, entonces usted obtiene resultados como los que se están midiendo actualmente. Resultados como los que están actualmente arrojando estas investigaciones. Se construye una escuela en un lugar, pues se emplea a la gente de ese lugar, a los trabajadores de ese lugar, a los ingenieros y los hay de ese lugar, y además de eso, quienes proveerán la alimentación escolar a los niños y niñas de ese lugar, pues serán los dueños de pequeños negocios
que precisamente viven de esos negocios. Miles, millares de negocios, pequeños negocios que antes languidecían, como dice una señora entrevistada en uno de esos trabajos en estos sectores, decía: mi negocio antes vendía una caja de jugo o de leche, o no recuerdo, uno de esos productos. Dice: estoy vendiendo actualmente 21 cajas. Oiga usted, saltar de 1 a 21 le da a usted la dimensión del salto para ese pequeño negocio, esa pequeña empresa de esa señora en ese lugar. Pasó de vender una caja de, no recuerdo, uno de esos productos a vender 21. Entonces la construcción masiva de escuelas disminuye notablemente el problema de la pobreza, o contribuye a disminuir, pero también contribuye a disminuir la pobreza la propia jornada escolar de tanda extendida, porque cada niño que ingresa a la jornada escolar de tanda extendida es un niño o es una niña que da el salto de la pobreza extrema a una condición superior, precisamente porque accede al desayuno, un buen desayuno, accede a una buena comida, un buen almuerzo, y además tiene hasta merienda. Las razones de por qué estamos obteniendo estas cifras tienen mucho que ver, por lo tanto, con esto, ¿no? Que menciona el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Los planes de construcciones masivas, la alimentación en las escuelas de tanda extendida, las visitas sorpresa y la democratización del crédito. Ahí están. Repito, planes masivos de construcción, construcciones escolares fundamentalmente. Planes de construcciones masivas de escuelas en todo el país. Esa es la primera de los aspectos que inciden en la disminución de la pobreza. Segundo, la alimentación ya propiamente dicha en las escuelas de la jornada escolar de tanda extendida. De ahí la importancia de que esa jornada escolar de tanda extendida, a más tardar el próximo año, ya esté implantada en todo el país. Hoy lo está en más o menos la mitad, poco más de la mitad. Debemos andar por 1.300.000, algo así, de estudiantes ya en la jornada escolar de tanda extendida. Vamos camino al 1,5 millones, pero realmente son más de 2 millones los niños y niñas de nuestras escuelas que están que debían ya estar todos en la tanda extendida. Debían estarlo todos, pero bueno, los planes tienen un tiempo para ejecutarse y hay que dar ese tiempo. Entonces, las construcciones, la jornada escolar de tanda extendida, las visitas sorpresas y la democratización del crédito son algunos de los aspectos que menciona el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que están incidiendo seriamente en la disminución de la pobreza en la República Dominicana. Repetimos que en el 2012, cuando se comenzaron a hacer los estudios de que estamos hablando, la pobreza en la República Dominicana se situaba en un 34.9%, 34.9%, óigalo bien, es decir, un 35%, lo que quiere decir que estábamos en 3.500.000
la pobreza en la República Dominicana si se calcula a la población dominicana en el orden de los 10 millones. Si lo calculamos en el orden de los 10 millones, así a ojo de buen cubero, como dice la gente, pues andaríamos por menos de 4 millones, 3.500.000. Hoy hemos bajado en un 11.8%, lo que quiere decir que estamos en un 23.1%. Un aspecto importante también que menciona el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que tiene mucho que ver con la reducción de la vulnerabilidad, con la reducción de los índices de vulnerabilidad y de pobreza de la gente, lo es la inclusión en el Seguro Nacional de Salud. Óigase bien, la inclusión de millares de familias pobres en el Seguro Nacional de Salud. En este momento, a estos momentos, casi toda la población que estaba en extrema pobreza tiene algún tipo de cobertura de salud. Por eso usted ve los hospitales y hasta las clínicas privadas abarrotados de nuevo de gente. Particularmente las clínicas privadas porque, bueno, negocian con el Seguro Nacional de Salud. Y la gente usualmente, pues, dado la situación en la que cayó el Sistema Nacional de Salud, el Servicio Nacional de Salud, nuestros hospitales, ganar otra vez la confianza de la gente, pues tomará tiempo. Tomará tiempo que la gente se decida a regresar a los hospitales públicos, pero por suerte los hospitales públicos están dando el mismo servicio y en muchos casos mejor servicio que en muchos centros privados. De eso pueden estar seguros. Entonces, todas las familias, casi todas, las que estaban en extrema pobreza, hoy disponen de un carnet del Seguro Nacional de Salud. Es decir, están en el seguro familiar y en el seguro subsidiado. Es decir, ha sido una acción directa del Estado, ha sido una acción directa del gobierno, el que esa gente, el que toda esa población muy excluida, muy marginada, tenga acceso a el Seguro Nacional de Salud, el SENASA. Es la acción directa del gobierno que ha permitido que toda esa gente, recordemos que recientemente, hace un año, 2 años, la decisión del Estado del gobierno del Estado fue incluir en el Seguro Nacional de Salud a sectores que como el de las trabajadoras y los trabajadores domésticos no estaban en el Seguro Nacional de Salud. Más de 50.000 de esas trabajadoras domésticas lograron conseguir afiliarse al Seguro Nacional de Salud a partir de esa decisión del gobierno del presidente Danilo Medina, que permitió que pudieran acceder a ese servicio importantísimo, y accede no solamente la trabajadora del servicio doméstico, sino también sus hijos también se les incluía en el Seguro Nacional de Salud. En la República Dominicana, de ser uno de los países con menos acceso a la salud, pasó a ser uno de los países de América Latina en que la población tiene, con mayor población, con acceso al Seguro Nacional de Salud. Es el caso que en la República Dominicana el 7.5 dominicanos de cada 10, vamos a ponerlo así para comprenderlo en fácil, ¿no? 7.5 de cada 10 dominicanos y dominicanas tienen acceso al servicio de salud, al Seguro Nacional de Salud.
Desde luego, estamos hablando de una cifra gruesa en la cual el empresariado privado tiene una contribución importante. No vamos a decir, ni vayamos a creer que toda esa población es subsidiada por el Estado. No. En el régimen contributivo, que son dos, el contributivo y el subsidiado, pero en el régimen contributivo, que es el que pagan los trabajadores y las trabajadoras, todo el que tiene acceso a un trabajo formal, a un empleo en el Estado, toda esa población paga su seguro de salud. Paga su seguro de salud, paga una cuota y otra cuota la aporta el gobierno o la aporta el empresario privado o el empresariado privado. Eso debe andar por alrededor del 3.5% o del 4%, o de 4 de cada 10, vamos a decirlo así, sería el 30 o el 40%. El Estado subsidia, ese es el otro régimen del Seguro Nacional de Salud, el régimen subsidiado. El Estado subsidia al otro 3.5%, para rumbo al 4%. Por lo tanto, la República Dominicana 7.5%, vamos camino a 8%. Vamos camino a 8%. Probablemente al finalizar este año 2017, 8 de cada 10 dominicanos estarán cubiertos por el Seguro Nacional de Salud. Y la meta, óigase bien, la meta es que al final de este periodo, es decir, al final de este periodo de gobierno del presidente Danilo Medina, el 99 o por lo menos el 99%, porque el 100% siempre da brega alcanzarlo, pero si llegamos al 95% o llegamos al 99%, estaremos alcanzando un estadio importante del desarrollo en lo que tiene que ver con la superación de la pobreza y en lo que tiene que ver con la superación de esos estados de vulnerabilidad en que vive la gente en nuestros países, estados de indefensión, de exclusión. Algo que habrá que tomar en cuenta también para medir el ascenso de la población dominicana a mejores momentos de su desarrollo, tiene que ser el 911, el Sistema Nacional de Atención a las Emergencias 911, que ya ha atendido en Santiago en 2 semanas a 2.500 y tantas emergencias. Una evaluación del Sistema 911 de atención a las emergencias que comenzó a funcionar hace 2 semanas en Santiago. La evaluación arroja una satisfacción que ronda el 100%. En 2 semanas, 2.500 familias, 2.500 personas en Santiago vieron resuelta una situación de emergencia. No solamente en Santiago, también en Puerto Plata, porque la puesta en marcha del 911 abarca ahora no solamente a Santiago, sino también a Puerto Plata, es decir, la provincia de Puerto Plata completa, la provincia de Santiago también completa, desde Navarrete, y bueno, también a todas las comunidades importantes de la provincia de Puerto Plata. Este es un elemento que viene a agregarse también a las mediciones que tienen que ver con la disminución de la vulnerabilidad en la República Dominicana. Es decir,
donde llega el sistema 911, ahí tienen ustedes la infografía, más de 2.500 emergencias atendidas en los primeros 12 días. Los primeros 12 días. Santiago, Navarrete, Puerto Plata, Inver, Luperón, Sosúa, Cabarete y Montellano. 86% es el nivel de satisfacción medido por los usuarios. Casi un 90%. Es importante. 40% asistencia de la Policía Nacional, 21% son emergencias de salud, un 27% las atendió el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, un 6% la AMED y un 4% los bomberos. Ustedes pueden ver todos esos servicios, policía, salud, obras públicas, AMED y bomberos, involucrados todas estas instituciones en llevar un servicio de atención a las emergencias y la seguridad a todas estas comunidades. Eso también es parte del trabajo que se viene realizando para disminuir los índices de vulnerabilidad en que vive la población dominicana. Y repetimos, la República Dominicana, pues en términos de cobertura de salud, supera hoy el 75%, 7.5 de cada 10 dominicanos está ya cubierto por el Sistema Nacional de Salud, por el Seguro Nacional de Salud, uno, y otros por el sistema, el régimen contributivo y el régimen subsidiado. Entre los dos nos vamos acercando ya al 80%. Al final del periodo presidencial, es decir, al final en agosto del 2020, casi toda la población dominicana estará cubierta por un Seguro Nacional de Salud, y eso es lo que se llama trabajar para superar la miseria, para superar la pobreza y para superar de manera definitiva los índices de indefensión en que ha vivido la población dominicana. Importante el estudio y los datos que arroja este trabajo del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Un segundo tema que se nos presenta lo es el foro educativo en el que participó el ministro de Educación Andrés Navarro, que finalizó ayer. Martes, miércoles y jueves estuvo reunido el ministro de Educación con jóvenes estudiantes de todo el país, más de 360 jóvenes estudiantes, representantes de toda la geografía nacional, que vinieron a participar en el foro por una educación de calidad y foro por la paz también, porque había un llamado a la educación y a la paz en los planteles escolares. Es la primera vez que el ministro de Educación o un ministro de Educación participa en una jornada como esta, en la que alumnos y alumnas de toda la educación nacional pues expresaron no solamente su gratitud a la presencia en ese foro del ministro de Educación, sino que también expresaron lo que ellos y ellas entienden que debe ser la educación en la República Dominicana. Es decir, se les escucharon sus opiniones, quizás por primera vez. Y si algo hay que destacar en estas iniciativas del Ministerio de Educación, es precisamente la nueva orientación que ha estado imprimiendo el ministro Andrés Navarro al Ministerio de Educación,
toda vez que ha hecho reuniones como esta con los estudiantes y las estudiantes de todo el país, más de 360 representantes de centros educativos de todo el país. No solamente esta reunión con los estudiantes, también ha estado en reuniones con los padres y madres, con las asociaciones de padres y madres de la escuela, que son el otro pilar en que debe sustentarse la educación en la República Dominicana, o en que está sustentado, tiene que estar sustentado. Asociaciones de padres y madres, estudiantes y además las reuniones con las diferentes ONG, es decir, instituciones privadas que inciden también en el sistema educativo nacional. Llámense los colegios privados, las escuelas privadas, pero llámense también las ONG como Educa, que es una ONG, una institución privada que también hace importantes estudios sobre la educación y da seguimiento a los temas de educación en la República Dominicana. Con ellos también ha estado reuniéndose el ministro Andrés Navarro, lo mismo que con la Asociación Dominicana de Profesores, que son los otros pilares que inciden en el sistema educativo nacional. Por cierto, esta ONG, Educa, acaba de dar a conocer un estudio en el que llama la atención sobre la necesidad de que se continúe profundizando el trabajo con las estancias infantiles y con la educación de los niños de 0 a 5 años de edad. Es un importante estudio que ha hecho esta institución, al que también tiene acceso el Ministerio de Educación, que ha valorado como muy positivo este trabajo de esta institución, que al mismo tiempo viene a ser un importante aporte a las iniciativas del gobierno dominicano. El gobierno del presidente Danilo Medina, que desde que llegó ahí en el 2002 empezó a hacer aportes fundamentales en el área de la educación de 0 a 5 grados, de 0 a 5 años de edad. Es precisamente en ese periodo de 0 a 5 años de edad cuando se forman aspectos fundamentales, cuando se desarrolla el cerebro de los niños, de 0 a 5 años. El que no ha tenido acceso a la educación preescolar ha tenido una pérdida grande porque es precisamente todos los estudios de los grandes pedagogos, de los grandes psicólogos y de los grandes lingüistas apuntan todos a que esa es una edad crucial porque es en ella, incluso de 0 a 3 años de edad, cuando se forman aspectos fundamentales del cerebro, sobre todo los relacionados con la comunicación, con las destrezas de comunicación, la formación del lenguaje, la formación de estructuras importantísimas como las que controlan los aspectos motrices, es decir, la motricidad del movimiento, la coordinación de los movimientos, etcétera. De manera que Educa, como otras instituciones, resaltan la importancia de ese trabajo que se viene realizando en el país desde el 2012, cuando el presidente Danilo Medina dio el impulso que necesitaba precisamente un área tan importante de la formación del ser humano, la educación que le llaman preescolar, es decir, la educación inicial. Al momento se han ya entregado decenas de estancias infantiles en todo el país. Los CAIPI, el INAIPI, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia.
son contribuciones fundamentales a esa educación inicial, que no nos vamos a cansar de repetir que la educación inicial, esa educación de 0 a 5 años, han sido siempre un privilegio de quienes podían pagarlo, porque se trata de una educación cara. La educación preescolar, la educación inicial, ha sido la educación probablemente la más cara en nuestro país. A ella solo tenían acceso la clase media, media alta y las clases altas solamente. El grueso de la población pobre del país no tenía la posibilidad, y muchas todavía no la tienen, de acceder a la educación inicial. De ahí la importancia de la construcción de estas estancias infantiles y de los centros de atención integral, porque no son solamente las estancias infantiles, son también los centros de asistencia integral a la primera infancia, que están integrados por personal capacitadísimo que asiste que visita a sus casas, a las familias, para precisamente capacitarlas en el manejo de los niños de 0 a 5 años, de una manera integral, pero sobre todo de una manera permanente a lo largo de todo el año. Nosotros tenemos una conversación hoy con José Miguel Checo, que es director de emprendimiento del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES, es decir, micro, pequeñas y medianas empresas. Eso es lo que quiere decir MIPYME. Conversemos sobre emprendimiento. El emprendimiento es una de las aptitudes de los seres humanos que hay que desarrollar bien temprano también, porque el emprendimiento es lo que permitirá que tengamos una sociedad, como decía el presidente Danilo Medina, de emprendedores. Debemos crear una sociedad de emprendedores, no una sociedad de aspirantes a un empleo, sino aspirantes a emprender una empresa, una iniciativa propia, lo que sea. Y sobre todo, las condiciones están dadas para el emprendimiento en la democratización del crédito en la República Dominicana. Conversemos sobre emprendimiento con José Miguel Checo, director de emprendimiento del Ministerio de Industria, Comercio y Pymes. Adelante.